Hola a todos, sean bienvenidos a esta nueva clase de valoración de exportación. Por aquí la profesora Giselle Carrasco, licenciada en Comercio Internacional. ¿Qué es lo que vamos a ver en la clase de hoy? Bueno, vamos a aprender un poco sobre lo que son las mercaderías de exportación respecto a lo que es su valoración en aduana. Para esto vamos a aprender respecto a cómo determinar el valor imponible, vamos a aprender a calcular el derecho de exportación y la aplicación del coeficiente de exportación. Así como también, para finalizar, vamos a ver la determinación de la base de reintegros. Para ponernos un poco en contexto, nosotros habíamos aprendido oportunamente que teníamos una base imponible, en este caso lo vamos a llamar valor imponible, y que nos servía ese monto de dinero para aplicarle una alícuota o porcentaje para saber cuánto es que vamos a pagarle al servicio aduanero para que nos libere una mercadería. Esta definición nos sirve tanto para IMPO como para EXPO. Con respecto al derecho de exportación, oportunamente algo hablamos en su momento, donde decimos que el derecho de exportación básicamente es un impuesto. ¿Sí? El coeficiente lo vamos a explicar un poquito más adelante, pero sí podemos decir que con respecto a los reintegros, sí tiene que ver con una devolución total o parcial de, en este caso, un impuesto que nosotros pagamos. Y para que tengan una idea aproximada, ¿sí? Un reintegro tiene que ver justamente con una devolución sobre algo que nosotros pagamos, que es algo hoy en día habitual, pero en este caso, por supuesto, va a ser aplicado para una operación de exportación. Dicho esto, tenemos que aprender primeramente 3 definiciones muy importantes para lo que es tanto la parte de IMPO como para la parte de EXPO, que tienen que ver con lo que es el hecho imponible, el momento imponible y la base imponible. Sí, me voy a permitir empezar por la base imponible porque es un concepto que nosotros ya estudiamos oportunamente y definíamos como base imponible a un monto de dinero que al multiplicarlo por una alícuota o un porcentaje nos iba a indicar el tributo a pagar. Para hacer un poco de memoria, este porcentaje se conoce como derecho ad valorem. ¿Por qué? Porque los derechos específicos no necesitan base imponible porque recordemos que es un monto fijo por unidad de medida. Respecto a lo que es el hecho imponible, bueno, un hecho es un acto. Y este acto va a generar una obligación tributaria, es decir, vamos a tener que pagar un impuesto cuando generamos un hecho imponible. Para el caso de la exportación, la única destinación que genera un hecho imponible es la destinación definitiva de exportación para consumo. ¿Sí? De manera paralela, la destinación definitiva de importación para consumo es la que genera el hecho imponible para el caso de la IMPO. ¿Qué es ahora un momento imponible? Bueno, un momento imponible es una fecha donde se congela la ley aplicable, es decir, a partir de que yo oficializo para el caso de una exportación a consumo esa destinación, ¿sí? Esa fecha de registro me va a dar lo que se conoce como momento imponible. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, oficializo hoy, ¿sí? Y la semana que viene o el mes que viene el tributo cambia, tanto para IMPO como para EXPO, la administración no puede venir a decirme que ahora tengo que pagar más porque el derecho se actualizó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo oficialicé hoy. ¿Sí? Ahora, respecto del momento imponible, para el caso de exportación tenemos 2 momentos, un momento regular y un momento irregular. Respecto a lo que es el momento irregular, se trata de lo que es el momento donde se congela la legislación aplicable en una operación normal, es decir, donde a lo mejor no ha habido ningún tipo de observación, una operación común. Y aquí se aplica básicamente el derecho de exportación que surge de la posición arancelaria. Ahora, el momento irregular se va a dar cuando tenga alguna situación particular o irregular, es decir, alguna situación que no suele ser habitual o que no es lo común. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a lo mejor, para darles un ejemplo y que tengan una idea, el faltante de mercaderías en la destinación de removido o el incumplimiento de alguna de las condiciones a la que estoy sujeta en el caso de que tenga una exportación temporal, ¿sí? O alguna de las destinaciones suspensivas. Volviendo un poco a lo que es el momento imponible en sí, ¿sí? Volvemos, fecha donde se congela la ley aplicable.
Para el caso de lo que es una exportación, tal como nosotros la conocemos, es la fecha de registro u oficialización, ¿sí? De una exportación a consumo. Ahora, dentro de esto, nosotros también tenemos para la exportación algo que vamos a ver un poquito más adelante que se conoce como precio oficial, ¿sí? Que lo vamos a ver próximamente. Para este caso, el momento imponible no va a ser la fecha de registro u oficialización de la destinación, sino que va a ser la fecha del perfeccionamiento del contrato, ¿sí? Entonces, acá tenemos dos situaciones que no tienen que ver con momento regular o irregular, sino que tenemos dos situaciones de momentos imponibles. Una es la fecha de registro u oficialización y otra es el momento del perfeccionamiento del contrato de compraventa para aquellas mercaderías que tienen precio oficial, que como les dije oportunamente, es un tema que vamos a tratar oportunamente. ¿Cómo vamos a determinar el valor imponible? ¿Sí? Cómo vamos a calcular también el derecho de exportación y cómo vamos a aplicar este coeficiente de exportación. Para explicar esto vamos a ver un caso práctico. Vamos a tomar un ejemplo, ¿sí? Que lo tenemos aquí, una exportación a Italia de 500 unidades de un producto, en este caso freidoras, que tiene un valor FOB de $60.000. Y acá tengo algunos datos, ¿sí? Que me van a servir para reemplazar estos números por lo que es la fórmula que tenemos adelante nuestro. Tenemos ajustes a incluir por 5.000, ajustes a deducir 2.500, insumos temporales 500. ¿Qué información tengo? El derecho de exportación es del 6%. Y el caso número 1 me dice, bueno, que el derecho de expo está incluido en el precio, y en el caso 2, que el derecho de expo no está incluido en el precio. Y ustedes miran, profe, ¿y yo cómo sé si está incluido o no está incluido? Porque claramente va a haber una diferencia de tributos, del valor del tributo, si el derecho está incluido o no. Bueno, es simple la respuesta, le tengo que preguntar al exportador porque es el que calcula el precio de exportación. Como ven aquí tenemos una fórmula de valor imponible. Abrimos paréntesis, FOB casillero, más ajustes a incluir, menos ajustes a deducir, menos insumos temporales, cerramos el paréntesis, esto quiere decir que es lo primero que vamos a resolver, y a esto lo vamos a multiplicar por el coeficiente de exportación. ¿Cómo vamos a solucionar el caso 1? Bueno, vamos a reemplazar los números, ¿sí? Mejor dicho, vamos a reemplazar las letras o los algoritmos que tenemos acá por los montos de dinero, todos expresados en dólares estadounidenses, por supuesto, y tenemos que nuestro valor imponible del caso número 1 nos va a dar el resultado que va a salir de hacer 60.000 más 5.000 menos 2.500 menos 500, ¿sí? Y en este caso tenemos que los derechos están incluidos. Bueno, ¿qué tenemos que hacer acá? ¿Lo tenemos que detraer o lo tenemos que extraer? ¿Por qué? Porque si yo no le quito al precio el derecho de exportación, cuando calcule ese 6% del valor imponible, voy a estar calculando derechos sobre algo que ya tiene el tributo metido dentro del precio. Por ende, voy a estar pagando más. ¿Por qué? Porque voy a estar pagando derechos sobre algo que ya tiene los derechos adentro. Entonces, hago la fórmula, ¿sí? Que es 1 dividido 1 más el derecho de exportación sobre 100, donde el derecho de exportación es variable, mientras que el resto de lo que comenté anteriormente es constante. Entonces, el coeficiente para un 6%, ¿sí? Es 0.94339. Entonces multiplico 62.000 por el coeficiente, me da un valor imponible de 58.490,18. El total a pagar va a ser el 6% de ese valor imponible limpio, es decir, que hicimos la detracción de lo que es este derecho de exportación. Entonces, voy a pagar el 6% de 58.490,18, que me va a dar 3.509,41. Esta es la solución cuando yo tengo el derecho incluido en el precio. ¿Qué pasa cuando no lo tengo? Bueno, cuando yo no tengo el derecho adentro del precio, no puedo quitar. ¿Por qué? Porque si yo quito, voy a estar sacando algo que no está dentro de ese precio. Por ende, voy a bajar la base con algo que está incorrecto. Entonces, ¿a cuánto va a equivaler el coeficiente? Bueno, a 1. ¿Por qué a 1? Profe, ¿es el 1%? No, no es el 1%, es 1. ¿Por qué 1? Porque todo número multiplicado por 1 me va a dar ese mismo número. Reemplazo de la misma manera que hice en el ejercicio 1, 60.000 más 5.000 menos 2.500 menos 500, y esto me va a dar un valor limpio ya, porque no tiene el derecho adentro, de 62.000. A eso lo multiplico por el 6% y me va a dar un total a pagar de $3.720.
¿Cómo vamos a determinar la base de reintegro? Bueno, el reintegro, ¿sí?, es un estímulo impositivo para que me reintegren total o parcialmente lo que yo pagué, en este caso por derecho de exportación. La mercadería tiene que estar exportada a consumo, a título oneroso, ser nueva, sin uso, Argentina. Está determinado por la posición arancelaria, de la misma manera que el derecho de exportación, y obviamente acá vamos a ver una base nueva. Esta base que vamos a calcular, que es un valor de reintegro, es una base comparativa. ¿Sobre cuál voy a aplicar el reintegro? Bueno, sobre la más chica, ¿sí? Porque acuérdense que, como pasa habitualmente, siempre que me devuelven algo, me lo van a devolver sobre lo menor, no sobre lo mayor. Entonces yo voy a tener dos valores, el valor de reintegro y el valor imponible. ¿Sobre cuál voy a tener que calcular el reintegro? Sobre la que me dé menos, ¿sí? Caso práctico, vamos a agregar algunos datos que necesitamos, como los insumos a consumo por 150, comisiones de 25 y el reintegro del 2%. Y vamos a considerar el valor imponible del caso 1. Entonces acá tenemos que mi valor de reintegro es casillero, más ajustes a incluir, menos ajustes a deducir, menos los temporales, menos las importaciones a consumo o insumos a consumo, menos las comisiones. Entonces reemplazo y ese valor de reintegro me da 61.800. 61.800 es más grande que mi valor imponible del caso 1. Por ende, mi base menor es el valor imponible del caso 1. Sobre ese, 58.490,18, es que voy a calcular mi reintegro a cobrar, porque el reintegro se cobra, el derecho se paga, el reintegro se cobra. Hago el 2% de 58.490,18 y lo que me van a devolver es 1.169,80. Como conclusiones, la valoración de Expo, noción teórica, la valoración de IMPO, noción positiva, tiene una dinámica propia, está establecida o contemplada dentro de lo que es nuestro Código Aduanero, Ley 22.415. Todo lo que es aplicación tanto de derechos como de reintegro se determina a través de la posición arancelaria. Es necesario establecer una base correcta. ¿Por qué? Porque si nosotros valoramos mal, vamos a determinar una base mal, ¿sí? Y por otro lado, también vamos a considerar que las exportaciones, como tienen un impuesto que es el derecho de exportación, bueno, los reintegros operan como un estímulo impositivo, es el más utilizado de los tres estímulos que existen a nivel impositivo y es una herramienta que utiliza el Estado Nacional para lograr los objetivos en lo que respecta a su cuestión o a sus decisiones u objetivos tanto a nivel de política económica como de comercio internacional. Por otro lado, me gustaría dejarles una pregunta para que se queden pensando un poquito y les digo lo siguiente, ¿tienen idea o saben cuántos países en el mundo tienen derecho de exportación que aplican? Se lo dejo para que lo investiguen. Y además, ¿creen que este derecho de exportación es beneficioso para las empresas? Es decir, ¿les ofrece competitividad frente al mercado internacional? Se los dejo para que piensen. Por último, recomendaciones finales, como siempre, foro de dudas para cualquier cuestión, siempre de manera clara y precisa para poder ayudarlos. Participación en las sesiones virtuales, súper importante y recomendado porque es una oportunidad para que vean y resuelvan las dudas. Y la participación en el foro académico con el intercambio con sus compañeros para enriquecer los conocimientos. Desde ya, muchas gracias.